viernes, que además yo creo que es muy interesante, porque bueno, empezamos a hablar de la dictadura, de la represión, etcétera, etcétera, pero claro, no se puede hablar de dictadura sin dictador. Entonces llega el momento, digamos, de hablar del dictador. Y como a lo largo de este año pues, se habla mucho de Franco, la biografía, etcétera, pues digamos que volver a hablar de la biografía de Franco pues sería un poco redundante con lo que ya se está haciendo. Entonces nos parecía mucho más interesante verlo desde otra perspectiva, de la que se ha hablado muy poco, pero a veces quizás por miedo también, que es de la parte económica, ¿no? Un poco de cómo la familia del dictador y quienes se arrimaron al clan se aprovecharon del régimen dictatorial para amasar grandes cantidades de dinero y propiedades. Y si hay alguien indicado para hablar de esto, no es otro que Mariano Sánchez Soler, que lleva décadas, primero como periodista y luego como historiador, recabando información sobre el particular, ¿no? Mariano es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia por la Universidad de Alicante, ha ejercido el periodismo de investigación desde 1979 en medios como Le Monde Diplomatique, el Periódico de Cataluña, Tiempo, Radio Nacional o la cadena SER. Ha publicado numerosos ensayos sobre el franquismo y la transición, tales como La transición sangrienta, Los ricos de Franco, que lo recomiendo porque la verdad es muy entretenido de leer, Ricos por la... Ricos y muchos que se repiten, ¿no? Ricos por la patria, que llevó el premio Rodolfo Walsh, La larga marcha ultra, Una hojarasca de cadáveres, Crónica criminal de la España postfranquista, o la reedición actualizada La familia Franco S.A., que salió a la venta pues, el día 4 de septiembre, si no me equivoco. La propaganda la hace él. Y que aquello, bueno... Además cuenta con una extensa obra narrativa y literaria, con más de 50 libros, lo que le ha reportado numerosos premios y es profesor de guión cinematográfico y narrativa, algo que se nota en sus trabajos, incluso históricos, por la manera ágil y la lectura pues, amena que tiene su obra. Y bueno, ya hacemos de eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hemos venido desde 1100 kilómetros en coche, atravesando las Españas. Hemos venido porque me parece muy interesante. Bueno, a ver si se oye. No sé si imagináis quién es quien habla. En fin, yo lo tenía en imagen, que todavía es más grotesco, y si partimos de la base que es una grabación del año 38, en plena guerra civil, pues ya en lo grotesco se convierte en otra cosa. Voy a poneros, a ver qué veo aquí. Yo tengo un problema con... Bueno, se ve bien, ¿no? En 1 de octubre del 36. Nuestro gobierno será un gobierno de autoridad, un gobierno para el pueblo. Se equivocan quienes creen que hemos venido a mantener los privilegios del capitalismo. 1 de octubre del 36. Nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos. Luego, 21 de agosto del 42. Y aquí viene, para mí, el culmen ya del discurso, ¿no? Esto es el prólogo de Raza. No sé si sabéis que Franco fue guionista cinematográfico. No sé si tenéis esa información. Él hizo el guión de Raza, una película sublimación de
de sus propios mitos familiares, y hizo primero la versión del 42, que era fascista, absolutamente nazi, filonazi, y luego la propia censura franquista lo suavizó, porque con la hicieron el pacto con los americanos no se podía decir la barbaridad que se hizo en esa película. Entonces es un texto que lo digo porque siempre me ha hecho mucha gracia. Vais a vivir escenas de la vida de una generación, episodios inéditos de la Cruzada Española. Una familia hidalga es el centro de esta obra, imagen fiel de las familias españolas que han resistido los más duros embates del materialismo. Sacrificios sublimes, hechos heroicos, rasgos de generosidad y actos de elevada nobleza desfilarán ante vuestros ojos. Nada artificioso encontraréis, que así es España y así es la raza. Bueno, aquí tenéis una foto, ¿se ve bien ahí o no? Sí, sí. Bueno, sacrificios sublimes, hechos heroicos, rasgos de generosidad, elevada nobleza, y esto es una foto de familia de la boda de Carmen Martín Bordiú con Alfonso de Boró. Bueno, para empezar, la fortuna de Franco, a definir. La herencia, que luego los que quisieron embellecer el tema del dinero que tenía la familia y todo esto, sacaron a relucir los papeles de la herencia, que se sabe en el momento, la herencia, que él, esto es otra cosa, pero para que entendáis, que él dejó fue 2 millones de pesetas a sus nietos, era todo lo que les dejó, 2 millones de pesetas a cada uno, que eran los sueldos que había acumulado como capitán general, jefe del Estado, etcétera, etcétera. O sea que no hay ningún secreto en el tema de la herencia. Después están los regalos que recibió por ganar la guerra civil y luego recibió a lo largo de su vida, ¿no? Está el famoso, bueno, ya luego hablaremos un poco de eso. Pero, ¿qué ocurre? Que no hay manera científica de cuantificar la fortuna. No hay manera, no es posible. Hay datos, hay cosas que se saben, se han sabido, que dan una visión un poquito aproximada. Pero no se sabe por qué motivo. En primer lugar, porque muchas de las propiedades fueron vendidas a tope, porque además muchas de las propiedades estaban a nombre de sociedades anónimas. Quiero decir que no había ninguna forma de saber. ¿Qué se sabía de herencia? Bueno, estaba Palmeirás, estaba Cornide en Coruña, estaba Valdefuentes en Arroyomolinos y el Canto del Pico en Torrelodones, no sé, de la finca es en la montaña. Bueno, eso sí que estaba, pero luego el resto de propiedades. ¿Qué ocurre? Bueno, que es imposible, por ejemplo, cuando muere Franco, en las especulaciones ya ha dejado 1.000 millones de pesetas, otros decían 10.000 millones. O sea, la cuantificación era absolutamente... ¿Por qué? Porque es lógico. 40 años o casi 40 años de dictadura, de oscurantismo y de mentiras sistemáticas y de falta de democracia en los órganos legislativos, etcétera, impedía acercarnos a esto. Hay muchos datos que al final, haciendo una investigación, he podido desvelar. Pero hay algunos indicios. Esta nota de cantidades, que es del 31 de agosto del 40, que son donativos y donaciones que se hicieron a Franco y que administró él a través de, en este caso, su secretario Francisco Franco Salgado Araujo. Franco tenía 2 o 3 secretarios, este era general. Bueno, podéis ver el dinero que podía manejar Franco en el año 40. Podéis daros cuenta que son 34 millones de pesetas en un país, que equivalían ahora a 388 millones de euros. Según estimaciones, es que son muy complicados de hacer, ¿no? Pero según el año. Quiere decir que él manejaba todo esto. Está el importe de la venta de café, por ejemplo, que es un detalle muy divertido, entre comillas, que es que un dictador, no me acuerdo el nombre, el dictador de Brasil le regaló a Franco, bueno, tengo aquí el dato, pues, bueno, una cantidad de café que él revendió luego al CAT, a la Comisión de Abastecimientos y Transportes. Pero esto era un regalo. Y él lo vendió por 7 millones de pesetas de la época. Él, con su secretario.
Quiero que veáis reconstrucción del Alcázar. Bueno, ahí tenéis los datos, más o menos lo estáis viendo. Y luego, 20 años después, en el 61, hay otro indicio que es, esos son los documentos que no hay manera de pillar, entre otras cosas porque los documentos, como inciso, se quedaron en poder de la familia y algunos de la Fundación Francisco Franco, con lo cual son documentos que se han ido encontrando casi de milagro, ¿no? La investigación de periodistas y por ejemplo aquí, en el 61, aquí su secretario era su cuñado Felipe Polo, es de 11 millones que él manejaba a su disposición en los bancos. Como veis, lo habéis visto antes, aquí son los mismos bancos y las mismas historias. Quiere decir que se gastó en 20 años 11 millones de pesetas, una cosa así, o 13 millones o 20 millones. Bueno, estos son los papeles para que veáis un poco, pues esto sí que lo hemos pillado fotocopiado, ¿no? Pero veis todas las, bueno, el dinero que él tenía a disposición suya, él directamente, sin gobierno, sin leyes, sin nada. Y bueno, aquí está la firma de Felipe. Bueno, las propiedades, vamos a ver. Cuando murió Franco, pasó una cosa, bueno, voy a contar un poco por qué sale la investigación. Muere Carmen Polo en el 88, mi director de tiempo, yo era jefe del equipo de investigación de tiempo en ese momento, me dice, oye, ha muerto Carmen Polo, vamos a hacer un reportaje sobre la familia Franco. Porque no había nada, no había ningún... Y entonces, bueno, pues yo me lancé a investigar. Digo, bueno, vamos a ver, para ver los datos, por la calle Hermanos Becker 8, que es donde vivía la viuda los últimos años, pues a ver los datos que hay. Y entonces empezó a pasar una cosa flipante, ¿no? Para un periodista, además, para un investigador, es cuando te encuentras con algo inesperado. Y claro, descubro que no era de Carmen Polo el edificio, era de una compañía llamada Usaria Sociedad Anónima. Usaria Sociedad Anónima era una empresa que había montado Carmen Polo con el jefe de la Casa Civil de Franco, y luego cuando se murió el jefe de la Casa Civil fue el otro secretario de Franco el que presidía, dirigía, y la familia no apareció por ningún lado. Una propiedad inmobiliaria convertida en... Yo saqué 22 propiedades, 22 propiedades que eran de la familia en ese momento, en la investigación, donde se incluía la casa natal de Franco en Ferrol y también se incluía la finca en La Piniella, ahí en Asturias. Pero el resto eran todas propiedades en manos de sociedades anónimas. Bueno, 22 propiedades, todo lo que pude sacar ahí. ¿Y qué es lo que... qué propiedades? Pensar que desde la muerte de Franco hasta los primeros 25 años todo pasó a manos de la muerte de Carmen Polo, que ya definitivamente desaparecía del organigrama de la familia. Todo pasó a manos de Villaverde, de Marqués de Villaverde y de Carmen Franco, de la hija. Todo, absolutamente todo. Todo lo que no había pasado ya, pero pasó todo. Y entonces ellos empezaron a vender. Empezaron a vender las propiedades que eran inevitablemente visuales, ¿no? Porque a lo mejor tener chalés en Guadalajara, pues eso no, o en Marbella, pues bueno, no se sabe muy bien, urbanizaciones y tal, eso no está. Pero este fue un regalo por ganar la guerra civil que le hizo un conde, que es un palacete que está arriba del todo, y esto fue el primer gran propiedad de la familia que fue vendido en los años 80, finales de los 80, era el Canto del Pico, que se lo dejó en herencia el conde de las Almenas, creo que se llamaba. Pero no fue el único regalo. Está Hermanos Becker, también ha sido vendido últimamente, lo que quedaba de Hermanos Becker. Hermanos Becker fueron vendiendo los pisos y ya lo último que quedaba lo vendieron hace, no sé si fue 6 meses, un año, no sé, el edificio entero. El palacete de Cornide, que lo tenéis los gallegos, es el último vestigio que tenéis de vuestro paisano, el dictador. Bueno, no sé, el palacete de Cornide sigue en manos de ellos. Esto fue un regalo, como sabéis, si no lo sabéis, pues os lo digo, de Pedro Barré de la Maza, el conde de Fenosa, el conde de las Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima, que es lo que significa Fenosa, el acróstico. Y esto se lo regaló a Franco mediante una subasta
el 1 de agosto del año, pues, el año que lo hizo, el año 60 y tantos, el 1 de agosto, una subasta, que además, para colmo, el anuncio de subasta lo pusieron en un sitio que no se veía mucho, en el primer piso del ayuntamiento. Entonces lo compraron para un regalo que le hizo Barrié. Barrié fue el factotum de los Franco en casi todo. Bueno, está el Pazo de Mirás, que queréis que os diga, pues ya sabéis todo el dinero expropiado, afortunadamente, una vez que se descubrió el documento falso, ¿no? que habían hecho una compra falsa. Había unas escrituras primero en el 38 que se lo daban como jefe de Estado, y luego las únicas que se encontraban eran las del 42, que ya quitaron los jefes de Estado para que heredaran. Pero el Pazo de Mirás, estamos hablando del edificio y los terrenos, pero ellos vendieron durante este proceso terrenos de alrededor, que eran suyos, la zona donde a lo mejor, por ejemplo, nos alojaba la Guardia Civil, que estaba permanentemente allí protegiendo al general, y bueno, se vendieron muchos metros. Pero bueno, el Pazo. Esto lo he puesto porque es muy interesante. O sea, es curioso que en muy poco tiempo hubiera incendios en el Pazo de Mirás y en el Palacio de Cornellà. Incendios incomprensibles, que no se sabe muy bien si era por abandono o era por... Se quemaron muchos libros de la biblioteca de Pardo Bazán, pero al mismo tiempo desaparecieron muchos libros de la biblioteca de Pardo Bazán. Eran unos 6.000, no me acuerdo, unos 20.000, no me acuerdo la cifra exacta, y prácticamente la mitad, cuando llegó el momento de hacer el inventario, quedaban la mitad de libros. Los quemados los regalaron a la Diputación, me parece, de Coruña, en fin. Pero esto fue muy interesante porque esto ocurrió en dos propiedades, y viene la gran propiedad, que es por la que son multimillonarios en este momento, que es Valdefuentes. Valdefuentes en Arroyo Molinos. Valdefuentes es una finca que la construyeron comprando fincas de alrededor. O sea, el secretario particular de Franco, que hablaremos un poquito de Sanchís Sancho, que era el tío Pepe, o sea, era tío de Villaverde, el marqués de Villaverde, era uno de los secretarios, secretario fundamental de la familia. Entonces él construyó esa finca, la compró comprando otra, tal, fue un regalo también de algún empresario que quería hacer negocio con ellos, y esa finca, con un largo proceso, aquí tenéis un poco las escrituras para que veáis que hubo un tiempo que las escrituras de los registros eran así. Bueno, hubo un tinglado de recalificar una parte de la finca, justo la que daba Móstoles, no sé si conocéis, hay un complejo que se llama Xanadu, un complejo de esto de todo tipo es un centro comercial, pero complejo más. Y entonces hay 2 millones de metros cuadrados, de hectáreas. Esa parte toda se convirtió en urbanizable y la familia pasó de tener una finca rústica, donde Franco pasaba los fines de semana cultivando, cuidando al ganado, porque tenía la explotación agropecuaria, tenía animales y cultivaba la tierra y cosas así. Era el primer agricultor de España. Bueno, pues esa finca se ha convertido en la gran riqueza, porque simplemente la empresa Fiolasa, que es la empresa que crearon para administrar eso, luego se juntaron con una constructora, San Román, de la familia, para decirlo así, y ahí construyó 10.000 viviendas en la zona industrial y cosas así. Entonces se convirtió en multimillonarios. Pero para recalificar, las cosas no son tan simples. Entonces hubo que trabajárselo bien. Por ejemplo, Herrero de Miñón, que os sonará su despacho, os sonará porque fue un factotum de la derecha del PP, pues fue el que hizo de intermediario las gestiones con el alcalde, con estas cosas que pasan en España, ¿no? Eso es muy... Entonces, bueno. Y luego está el tema de los regalos. Vamos a ver. Los regalos. Yo hice en el libro, este estupendo que ha presentado Guillermo, en el libro yo hice una estimación. Resulta que en el Pardo, había recepciones semanales con Franco. Todos los martes, Franco recibía con un protocolo determinado a entidades culturales, deportivas, diputaciones
diputaciones provinciales, mutuas de ganaderos de donde sea, y le hacían regalos de plata, y eso había unos módulos montados, y eso pasa, unos módulos por el cual, si tú le regalabas una bandeja de plata, recuerdo de la agrupación del Santo Sepulcro, pues tenían que tener un peso determinado y unos mínimos. Yo hice el cálculo de en 40 años, recibiendo a más de 40.000 personas y haciendo, no sé, pues unos 800, 900 encuentros de estos, que me salía 4.000 millones de pesetas. O sea, un vértigo. Es una estimación, pero es así. ¿Y qué ocurre? Que nada se controlaba. Y eso he puesto esto de... Porque estos trozos son de un reportaje que publiqué yo en internet, de que estoy... Cogí. ¿Qué pasa? Que la hija de Franco y los nietos pues se dedicaron a convertir en dinero. Ahí hay una famosa para mí, frase del Marqués de Villaverde que hizo en la COPE con Luis del Olmo, que decía, si la vaca no da más leche, habrá que vender la vaca. ¿Qué quiere decir? Estaban vendiendo todas las propiedades que les resultaban insoportables. Entonces aquí es un capítulo que lo he puesto muy importante, porque es casi un símbolo del final, del cambio de los tiempos, ¿no? Y es que en el 78, Carmen Martínez Bordiú, con una maletita, con el carné, el pasaporte diplomático, por la puerta VIP, entonces existían estas cosas, pasaporte diplomático que tuvieron hasta el año 80 y tantos, 83, 84. Pues pasó, como otras veces, camino de Suiza, como otras veces. Entonces, pues no sé si fue la primera vez que se fabricaba su salso, pero un funcionario de aduana, no sé, Guardia Civil, pues hizo así con un detector de metales. Hizo se abrió el tinglao, estaba todo lleno de medallas de Franco. Imaginaos una maleta llena de medallas de Franco. Y entonces, bueno, pues le abrieron un expediente por contrabando, que era un poco exagerado, pero por contrabando, y ya se montó el escándalo. Ya cambió todo a partir de ahí. La sociedad ya estaba claro que estaban solos, aunque estaban muy acompañados en la sombra, ¿no? Cuando se monta el escándalo, pues ahí está Jaime Peñafiel, un microcito, pues si lo conocéis, va ella y hace una rueda de prensa y pone algunas de las medallas que llevaba la maleta. Y cuando le preguntan para qué llevaba esas medallas sin valor a Suiza, su respuesta textual fue: es para hacerme un reloj de cuco. Vamos, seguramente vio el tercer hombre y pensó que lo del reloj de cuco de oso. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay manera de tasar. Ellos han estado vendiendo, por ejemplo, hay una entrevista que le hizo una periodista de apellido Fierro, que era hija, una tía estupenda, pero era hija de los Fierro, era de la familia, del círculo familiar, de los Franco, de la vida cotidiana. Pues hay una foto de Carmen Polo con unos bleus de China encima de la mesa, preciosos, una cosa que... Claro, ¿qué pasa? Que al cabo de los años, esos bleus de China se pusieron a la venta en la tienda de Rosy, del marido de Carmen Martínez Bordiú, se estaban a la venta. O sea, quiero decir, ellos estuvieron vendiendo y deshaciendo de las cosas que pudieron, que tenían en sus manos. Y eso para mí es importante porque, claro, cuando hablamos de la dictadura, pues hablamos de la propaganda de la dictadura, no de la verdad de una dictadura. Y la realidad es, bueno, en fin, ¿qué os digo? Yo creo que si partimos de la base de que la incontrolable afición de Carmen Polo a encapricharse desde una pila bautismal a un collarcito y recibirlo, o sea, no sé, a ver quién se atrevía a no regalárselo, y más aún, a ver quién se atrevía a ir al Pardo con una factura, porque sabían que no era posible. Entonces, bueno, más allá de la leyenda, ¿qué quiere decir? Regalos de este tipo incontrolables durante 40 años de reinado
absolutista, pues es otro de los elementos que hace que no podamos valorar la fortuna realmente. Bueno, el tinglao es tan sencillo que asusta. Mientras la propaganda oficial, la propaganda desde el minuto cero nos está diciendo Franco es austero, Franco no gasta nada, es un hombre, resulta que no es un austero, que no bebiera, que se sepa, porque era un hombre muy hermético y no sabemos realmente lo que pasaba de puertas para adentro. Que no se le conocieran temas de tipo amoroso, que no se le conocieran. No quiere decir que sea austero, es simplemente un tío que no le gusta esas cosas. Porque es un tío que funcionaba como un rey, ¿no? Toda su vida era eso. Ahora vamos al lío que os he dado, que yo creo que es el eje de esta... la corte del padre. Os lo voy a explicar. Estamos hablando de lo público y lo privado. El Pardo. El Pardo era un lugar donde iban en peregrinación empresarios determinados, cercanos a la familia Franco, a meter a un Franco en su consejo de administración, a hacer negocios, a utilizar el apellido Franco como intermediario. Entonces, yo he hecho este esquema. Lo voy a aclarar. En el centro está la familia Franco Bahamonde, la jefatura del Estado, con la casa civil y la casa militar. La familia Franco, o sea, su hermano, su hermana, lo que pasa es que ella hacía negocios de otro tipo, su hermano y su sobrino, la familia Polo, Carmen Polo, con su hermano Felipe Polo, que además era secretario particular de Franco, y Luis Bertera Polo, primo y vinculado a Gómez Acebo, es otro de los hijos. El otro sector, la familia Martínez Polo, la familia del conde de Argillo, el padre de Villaverde. Bueno, ¿qué pasaba aquí? Vamos a empezar por Nicolás Franco. Nicolás Franco fue protegido siempre por su hermano ante escándalos muy gordos que ocurrieron, como el manufacturero metálica madrileña, por ejemplo, que hizo que no saliera su nombre en ningún sitio, cuando en la quiebra de manufacturas él era un hombre importante en esa estructura. Franco tapaba, no, protegía a su familia. De una forma, vamos, no es como Don Corleone, pero sin talento, pero como Don Corleone. Nicolás fue un hombre fundamental para que Franco fuera nombrado generalísimo. Eso también, la manipulación en la parte política. Bueno, yo he puesto algunas cosas. Fue presidente de Fasa Renault, de Reace, Geisa, manufactura metálica madrileña. Bueno, y estaba vinculado con negocios directamente con los hermanos Fierro, el Banco Fierro, la Banca Fierro, bueno, era una familia más rica de España, con Juan Marc, famoso Juan Marc. Ahora hay una fundación desde hace años que lo convierten a todos en arcángeles, pero aquí él trabajaba para él y funcionó con... y los Coca. Ignacio Coca y compañía, que llegaron a ser el séptimo de los 7 grandes de la banca en el momento este. Y luego estaba su hijo, el único hijo que es Nicolás, Juan de Povil, porque murió Isabel, bueno, se casó en su pena. Este hijo que estaba en el Banco del Desarrollo, Banco del Noroeste, Banco de Crédito Local, por ejemplo, Franco Salvador Araujo tenía un sobresueldo, era un general, no estaba en los negocios, pero sí que tenía un sobresueldo en el Banco de Crédito Local, que era un banco público. Y esto parte de la base que estamos hablando de un sistema capitalista, que es la banca pública, la banca privada y la banca mixta, donde los banqueros de la banca privada participan en la banca mixta y la banca pública participa en la banca privada. O sea, donde es un estado corporativo donde todo se entremezcla, porque una élite económica es la que está controlando eso. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que nos encontramos con ese... Y luego nos encontramos a personajes, por ejemplo, como Pedro Barrié de la Maza, el Banco Pastor, el tío más rico en ese momento, el tío más rico de Galicia. Pedro Barrié de la Maza intervino en Meirás, intervino en Cornide, o sea, propiedades privadas, intervino para que Franco en los privados. El marqués Huerta de Santillana,
Bueno, Julio Muñoz Aguilar era gobernador civil de Coruña cuando la guerra civil y fue la mano derecha de Franco durante la guerra, cuando se instaló aquí, ¿no? Digo, para que veáis un poco las conexiones. Digo. El marqués de Huertos de Santillán, jefe de la casa civil. Bueno, estaba en un socio de Motomecánica, que era una empresa de importación de Vespas. Qué curioso la importación de Vespas, porque resulta que el marqués de Villaverde intervino en la exportación de Vespas, la importación de Vespas a España de una forma descarada, y ahí lo tapó Franco también, porque fue denunciado internacionalmente y tal, hasta el punto de que a Villaverde, pues ya sabéis que bajo una dictadura, pues el chiste es una cosa que te libera, ¿no? De alguna manera la tensión que te provoca tanta infamia, ¿no? Y entonces al marqués de Villaverde le llamaban el marqués de Vespa Verde. Pero no solo eso, que también que Vespa lo hacían como un acróstico. Villaverde entra sin pagar aduanas. Bueno, eso para que veáis un poco el mundo en el que nos movemos. La familia Polo, bueno, pues ya hemos hablado de Carmen Polo, su hermana estaba casada con Ramón Serrano Súñer. Ramón Serrano Súñer desapareció de la vida de la corte del Pardo en los años 40, cuando perdió de ser la mano derecha de Franco, no solo eso, la mano izquierda también, de ser el cerebro que había detrás de todo el tinglao, desapareció, pero bueno, seguía siendo familia y seguía beneficiándose de las relaciones, ¿no? De hecho, siempre hay una tendencia que un abogado del Estado es lo mejor para construir una empresa de obras públicas, para crear un imperio, una empresa pública. La abogacía, yo, si me reencarnara, estudiaría también para abogado del Estado. Pero sí, bueno, más famosa imposible. Bueno, y tenemos la familia Martínez Gordillo. La familia Martínez Gordillo, a partir de 1950, se instala prácticamente la familia entera en el Pardo. Van ahí, cada 2 por 3, los 3 hermanos, el padre, la madre, llegan a ese momento. Y además se da una circunstancia muy interesante, y es que en ese momento, después de esa boda, empiezan a pasar cosas dentro de lo que es el Pardo, ¿no? Dentro de lo que es. Y es mucha visita de gente a ofrecer puestos en empresas, en los consejos de administración, mucho movimiento este tipo, porque a partir del año 59 viene el plan de estabilización económica que se monta en España, que liberaliza parte de la economía, pueden entrar las multinacionales, se abre el status quo bancario, que en ese momento no podía fabricar un banco nadie, porque la propia Junta Nacional de Banca que existía, salida de la guerra civil, les, ¿cómo diría yo?, impedía que eso. Pero había milagros, se creaban pequeñas bancas locales y luego se fusionaban y tal. Bueno, Barreiros, Coca, los hijos de Mar, todos hacían negocios, todos formaban parte de esos consejos de administración. Eso es decir, joder, ¿cómo sabes todo eso? Pues como en las películas, como en Todos hombres del presidente. ¿Habéis visto esa película? ¿Qué es lo primero que hacen los periodistas? La guía telefónica. ¿Y de ahí dónde te vas? Anuarios bancarios. ¿Dónde te vas? A la revista Bicodi, directivo de empresas y tal. ¿Y a dónde te vas? Al registro mercantil y al registro de propiedad inmobiliaria. Y hablas con alguien, ¿no? O sea, y vas construyendo esa red de una forma clarísima. Y todo documentado, nada de inventarse y demás. En la época que yo investigaba, claro, es que a ti te dejaban, eran tiempos que no existía el móvil y estas cosas, ni la fotocopiadora, había fotocopiadora, pero no era esta locura de ahora. No te cobraban prácticamente en ningún sitio por consultar un papel, te daban unos tochazos así. Claro, yo cuando me interesaba, digo, pero fotocópiame esto, por favor. Pero ahí estaba toda la historia de cómo se gestaban las empresas, de quiénes eran los socios en la sombra, quién había fundado eso, todo eso. Entonces era una historia real, se construía una historia real. Solo tenías que contextualizarla con cosas y con elementos y con... Y llegan estos, y dices, pues nada, negocios con Ignacio Coca, con el Banco Coca, 2 o 3 empresas, con Barreiros, os daré un repaso pequeño. José María Martínez Ortega, conde de Argillo, es presidente
de construcciones y contratas, la semana Koplovich, que suenan, hola, Bueno, pues el padre Ernesto Koplovich ya era un tío muy vinculado a la familia Franco, mucho. Y hacía negocios con ellos, ¿no? Y Ernesto Koplovich, en un momento determinado, pone en manos del conde de Argillo y de su hijo, el marqués de Villaverde, porque las chicas todavía son muy jóvenes y parece que son inexpertas, digo yo, la empresa para que la refloten. Y lo hacen, no hay ningún problema. En medio de eso, el conde de Argillo funda el Banco de Madrid. El Banco de Madrid, que se convirtió en un banco muy poderoso, con miles de millones de capital social y tal. Bueno, el Banco de Madrid se funda a partir de un Banco de Cataluña, pequeño, Banca Sunyer, creo que se llamaba, y a partir de ese Banco de Cataluña va al Pardo Castell Las Tortas, que era un empresario muy importante en esa época, capta al presidente y a los hermanos y tal, al padre de Villaverde, y montan el Banco de Madrid contra viento y marea desde el Pardo. Pasan muchas cosas con el tema económico. Pero ahí veis que si vais bajando, os vais dando cuenta que todo esto es la conexión, porque también hay conexiones con el INI, o sea, un puesto de empresas del INI, públicas, en UNOSA, con Barreros, y todos estos se conectan con Sanchís Sancho, José María Sanchís, el tío Pepe, que era el secretario de Francia, un hombre muy poderoso, que tenía una pequeña empresa en Aldaya, en Valencia, de cerámica, no tenía nada, pero a partir de entrar como secretario de Franco se convierte en una pieza clave, vinculado a Pedro Castaño Hernando y Concesiones Gibraltar, una empresa que se aprovechaba de los pueblos de desarrollo y que luego el dinero desaparecía. O sea, empresas que se surgían por aquí, en fin, si estás en el sitio adecuado. Y José María Sanchís, que era secretario de Franco, formaba parte del Consejo de Administración de las empresas de Banús, José Banús, de Meliá y de Coca. O sea, si os fijáis, Banús, construcción, fue el del Valle de los Caídos, construyó el Valle de los Caídos y el barrio del Pilar, en Madrid, no sé si lo conocéis. Se dice la leyenda que iba por las cárceles y le miraba la dictadura a los presos y se lo llevaba al Valle de los Caídos. A veces su salud. O sea, trabajo esclavo. Y eso está documentado todo, no es... Pero bueno, si veis, y José María Sánchez lo ves en Valdefuentes Sociedad Anónima, la empresa de que os he hablado antes, y lo ves en Usaria Sociedad Anónima, donde después de que el marqués de Rivera, el marqués de Huétor muriera, él se encargó de dar la cara, porque eran testaferros de Franco, de la familia Franco. Y de Franco, el Valdefuentes era de Franco, el general. De hecho, hay su secretario militar, que era un hombre más austero, ¿no? Francisco Franco Salvador Ajo, dice, mejor hubiera sido que hubiera puesto la empresa a su nombre, porque todo el mundo conoce Valdefuentes como la SADS, la Sociedad Anónima de Su Excelencia, que es el sentido como funciona. O sea, quiero decir, que veis que lo público, los INI, las empresas, los empresarios super guays, se juntan con las empresas privadas. A Sanchís le llamaban el mago del Pardo, porque era el tío que había montado todo el entramado de sociedades anónimas, que son 2 o 3 empresas que se sepan, Comercial Flores, Sociedad Anónima y Valdefuentes, Sociedad Anónima, son 3 empresas que eran de Franco, pero montada por Sanchís, él estaba de presidente. Cuando se muere es cuando aparece como presidenta de Valdefuentes Carmen Franco, sorpresa, porque claro, solo salen en las escrituras, solo salen el presidente, el consejero delegado, no aparecen los socios en las SA. Pero cuando os digan que ingeniería financiera y chorradas de estas ahora, esto lo inventó Sanchís, bueno. Y entonces, si os fijáis, se junta todo lo público y lo privado. Por ejemplo, hay una anécdota muy buena que Francisco Franco Salvador Araujo, en sus memorias, en mis conversaciones con Franco, dice que un día llegó el general Gambara. El general Gambara no era general durante la Guerra Civil, porque fue el que dirigió la división Litorio, que luchó con Franco en la Guerra Civil, y fue el que liberó a Alicante, mi pueblo. Lo liberó de las obras marxistas y lo tomó bien, matando a
Entonces, bueno, ese general, ¿qué pasa? Era un general fascista, que era el fascismo en Europa, y se viene aquí como delegado de la Marconi, como de Vespa, como importador, exportador, bueno, se fijaban los nazis como de Grelle, viviendo tranquilamente, no veo por qué esto no iba a hacer lo mismo, pero no era tan fácil. Entonces, este fue un día al Pardo a decirle a Franco Sacado del Ojo que si se quería venir al Consejo de Administración de la nueva empresa que había puesto. Entonces se le dijo que él, por supuesto, por su cargo, no podía aceptar ese tipo de tal, pero que estaba seguro que iba a encontrar a alguien que lo hiciera. Felipe Polo, que ya había hecho negocios con Gambara, fue el que pidió el puesto en eso. Bueno, un poco para que veáis, porque tenéis que ver la corte del Pardo con su guardia mora y con su parafernalia y todo ese rollo, pero hay que ver que la gente iba ahí porque el apellido les abría puertas, porque no existía el tráfico de influencias como delito, se veía normal hacer eso. De hecho, los españoles, los gallegos también, tenemos una tradición de falta de cultura democrática del copón, pero hay que reconocer que es así, y vemos lo lógico utilizar nuestras influencias para conseguir cosas, lo que sea. ¿Por qué? Porque durante 20 años de posguerra el extraperlo funcionó de una forma radical, pero la gente humilde hacía lo que podía con el mercado negro para sobrevivir, pero los que estaban arriba se lo llevaban crudo, tenían en sus manos el poder. Una época en que un ministro de Industria era general. O sea, ¿no? Era como en las películas latinoamericanas, ¿no? El dictador, el ministro de Cultura, cabo primero Anastasio López, ¿no? El cierre de Lutiers, ¿no? Bueno, quiero decir que todo este mundo reducido, aquí tienes que juntar a Aguirre Gonzalo, tienes que juntar a Garnica, tienes que juntar a los empresarios y banqueros que apoyaron a Franco desde el principio de la guerra y instauraron en Burgos la Junta de la Banca, y que eran los únicos que tenían dinero para invertir, se inventaron los bancos industriales, con lo cual ese dinero fue ahí. Bueno, se creó esa oligarquía, ese control, lo decía Tamames cuando era economista, antes de estar loco. Capitalismo monopolista de esto. ¿Qué quiere decir? Todo el capitalismo español se forjó bajo la dictadura. Todo, sin excepción. Todo. Y esas familias, o esas fueron las que fueron desarrollando todo el poder. Las energéticas, las empresas estructurales, todo ese tipo de cosas nació con el franquismo. Joder, si el tema de la electricidad lo estuvo dirigiendo una sociedad anónima, inmensa, que era una sociedad anónima de propietarios de centrales eléctricas. Quiero decir, ese se dio ese problema. Bueno, entonces dices, no podemos saber cuánto dinero hay, pero la familia Franco estaba en empresas con un capital social que superaba, eso no sumando simplemente los capitales sociales, los 2.000 millones de pesetas. O sea, no estaban en empresitas, estaban en la siderurgia, de la sanidad. Bueno, ¿cómo voy? Uy, muy mal, ¿no? Coger la moto, mirad pues. Bueno, este era el modo superante, no había más peligro. Y los empresarios son estos, pero luego había una segunda capa. El libro que Guillermo me ha recomendado, que no es este, que es Los ricos de Franco, lo que hago es coger la segunda capa. Imaginaros que este libro es el corazón del sistema, y luego está todo lo que hay alrededor, ¿no? Los directores generales, todo ese tipo de esos hombres de industria que surgieron del falangismo, en fin, ese tipo de historia. Bueno, voy a correr. En el momento que muere Franco, yo hice ese reportaje, primer reportaje sobre la familia, salió otro reportaje, que era la fortuna de los Franco, salió otro reportaje al cabo del tiempo, de cómo despilfarraron la fortuna, pim, pam, y al final saqué tanto material, tanta documentación. Conocía los sitios, me había metido en las fincas, haciéndome el gilipollas, ¿no? Cosa que no es difícil. O sea, empiezas ahí, si te pillaban, pero yo entré ahí en Valdefuente, había un rollo ahí, pasé
al canto del pico, tengo una foto así, haciendo así, que no la he puesto para darle más seriedad a esto. Bueno, yo fui a los registros y saqué 52 empresas, el año que murió Franco, 52 empresas donde la familia estaba implicada totalmente en eso. Y eran empresas que pasaban desde la siderurgia a las empresas estructurales que ellos tenían. Villaverde estaba siendo presidente y consejero delegado en empresas dedicadas a la venta de plasma, clínicas privadas como Incosol, esa famosa clínica de rejuvenecer, ¿no?, que había en Marbella, no sé si os acordáis, esa movida, Sanitas, estaban Sanitas, bueno, en fin, que era un desmadre total. Hice todo ese repaso, que están las empresas una por una, con los testaferros, con el yerno, y ahí se ve cómo se interrelacionaban entre ellos en los consejos de administración, que era mejor ver las cosas, cómo se conocían. Bueno, el consuegro, bueno, voy a pasar, no asustamos, bueno, pero bueno, y llega, que yo voy a insistir un poco en el Maquer de Villaverde. O sea, el Maquer de Villaverde, yo, desde 1950 al 79, yo conté 20 y tantas empresas, porque no tengo el número, 17 empresas, en el Consejo de Administración, 17 empresas, en ese proceso desde el año 50 al 79. Acompañado en los consejos de administración por Ignacio Coca, Epifanio Ridruejo, Aguirre Gonzalo, Jean-Paul Mesía, Domingo Solís, nombres que a lo mejor a muchos no os dan, pero que eran muy poderosos. El virrey de Sevilla controlaba toda la producción de aceite de Jaén y de España prácticamente, Domingo Solís. Entonces, bueno, yo hice a Villaverde, para que se vea, tres tipos de empresas, ¿no? Comercial Flores, chequeo por computadoras, Instituto Técnico de Seguros Sociales Seguros, Valdefuentes Sociedad, empresas privadas, personales. Sociedades anónimas dedicadas al sector médico, clínicas médicas, con el de Fierro, de la banca Fierro,